Bueno, este es un video con mucha información y muy largo, así que sin más empecemos con 40 mitos y datos increíbles sobre Malvinas. Punto 1. Las Malvinas no pertenecen a Inglaterra. A pesar de que están bajo su dominio, la ONU las declara como un territorio en disputa. 2. La población de Malvinas es menor a 3.000 habitantes. Punto número 3. Los ingleses no solamente reclaman como suyo las Malvinas y las islas adyacentes, sino que también reclaman un territorio en la Antártida que es más grande que el territorio de Argentina en la Antártida. Por eso la lucha de Malvinas no es solamente por un pedazo de tierra como se escucha por ahí. Punto número 4. Kelpers. Así se llaman los pobladores ingleses que viven en Malvinas. El origen de este sobrenombre proviene de las algas que rodean las islas, que en inglés se dice kelp. Este término fue utilizado originalmente de forma peyorativa por los mismos ingleses por considerar a los habitantes de Malvinas como personas de segunda, por ser en su mayoría campesinos y analfabetos. A pesar de todo esto, los kelpers se autodenominan así de manera muy orgullosa. Punto número 5. No murió ningún kelper a mano de los argentinos durante la toma de las islas y durante la guerra. Sí hubo un cañoneo inglés sobre Puerto Argentino que causó la muerte de 2 kelpers e hirió gravemente a otros 4. Al principio nos acusaron a nosotros de haber sido los responsables, pero cuando no quedó dudas de que había sido un cañoneo inglés, de todas maneras los kelpers nunca los condenaron por haber bombardeado el pueblo. 6. Los kelpers atacaron a soldados argentinos. Varios aparecieron con heridas de calibre 22 y los únicos que tenían este calibre eran los kelpers porque Menéndez les permitió mantener armas de ese calibre supuestamente para cazar. Punto número 7. El fundamento más fuerte y más utilizado por los ingleses y por los argentinos que afirman que las Malvinas son inglesas es la autodeterminación de los pueblos. Pero la Asamblea General de Naciones Unidas no reconoce la existencia de un pretendido pueblo Falklander con derecho de libre determinación. Y según el derecho internacional, las minorías y pueblos autóctonos no tienen derecho de libre determinación externa. Y la verdad es que si el punto más fuerte es un referéndum donde votaron 1.500 personas para reconocer 20.000 kilómetros cuadrados, es casi payasesco. El problema es que los argentinos que defienden esta postura no saben ni la cantidad de votos del referéndum ni la cantidad de kilómetros cuadrados que los ingleses pretenden reconocer con estos votos. Punto número 8. Los ingleses no tenían ni idea de Malvinas. Incluso el piloto que cayó como prisionero de los argentinos, llamado Jeff Glover, afirmó que no tenía ni idea del conflicto y que solamente seguía órdenes. Cuando llegaron a la capital preguntó ¿qué es eso? A lo que le respondieron que era Puerto Argentino, lo que ellos llamaban Port Stanley. Y dijo, ¿esta mierda es Stanley? ¿Por esto estamos peleando? Tengamos en cuenta que en el momento de la guerra en Malvinas solamente vivían 1.200 personas y obviamente no todas en la capital. Before the ships started going there, I thought it was in Scotland. Punto número 9. Pilotos ingleses de la Fuerza Aérea Inglesa pelearon del lado argentino en la Guerra de Malvinas. Jimmy Harvey y Alan Whittington participaron del Escuadrón Fénix, que era un grupo de civiles y militares que tripulaban aviones comerciales y civiles para engañar a los radares ingleses de un supuesto ataque desde ese lado. Harvey dijo que el hecho de haber nacido inglés no le impedía defender una causa justa. Punto número 10. 6 ingenieros extranjeros asistieron a la Argentina durante la Guerra de Malvinas. Un alemán, 2 israelíes y 3 peruanos. Punto número 11. Los 10 pilotos peruanos que trajeron las naves ofrecidas por Perú ofrecieron quedarse para pelear junto con los pilotos argentinos, pero no los dejaron. Lo mismo pasó con un piloto israelí que estaba entrenando a los pilotos argentinos, que también se ofreció para pelear la guerra a favor de Argentina y tampoco lo dejaron. Su nombre era Shlomo Erez. Punto número 12. El mito de que casi ganamos la guerra es cierto y lo explico con más detalle en mi video de las 4 razones por las que Argentina pudo haber ganado la guerra, pero igual les dejo un fragmento. Si los argentinos no se hubieran rendido el 14 de junio, nosotros hubiéramos fracasado como el 21 de junio, una semana después. Punto número 13. Los ingleses tuvieron más bajas que los argentinos durante la guerra. Más de 1.000, a pesar de que las bajas oficiales inglesas son solamente 255. Hay estudios que recopilan información y declaraciones de un lado y del otro y denuncian esto. 14. Inglaterra miente hasta el día de hoy porque tiene un secreto militar que vence en 2072 y cualquiera que filtre información será juzgado ante una corte marcial. Cuando se revele la verdad, se va a confirmar las muchas muertes inglesas y se va a reconocer también que Argentina dejó gravemente herida al portaaviones Invencible, a pesar de que lo siguen negando hasta el día de hoy.
Punto número 15. 200.000 civiles argentinos se ofrecieron como voluntarios para pelear en la Guerra de las Malvinas. Chicos de 16 hasta adultos de 73, aunque sea para pelar papas, decían. También hubo centenares de uruguayos y unos 25.000 bolivianos residentes en el norte argentino que también se ofrecieron para pelear. ¿Cuál es su nacionalidad? Chileno. ¿Qué hace un chileno ofreciendo su vida para que nuestro país retenga las Islas Malvinas? Bueno, yo tantos años que estoy acá me siento, no digo obligado, sino agradecido al país. Pienso que mi corazón lo siente y que tengo que estar allí para hacer algo, lo que sea. Incluso pilotos civiles argentinos se ofrecieron para tirarse como kamikazes en contra de la flota inglesa. Todo esto demuestra que la causa de Malvinas es mucho más que la ocurrencia de la Junta o de un general borracho como se escucha por ahí. Punto número 16. Otra de las grandes mentiras que se repiten por todos lados es que Galtieri supuestamente era borracho. Esto lo niega su chofer personal y el chofer del Tango 01, que afirman que ni siquiera lo han visto en estado de ebriedad. Anaya afirma que en las reuniones de los altos mandos militares, mientras Viola se tomaba 4 whiskies, Galtieri solamente se tomaba 1. Y lo paradójico es que este sobrenombre se lo puso Margaret Thatcher, que sí era borracha. Y esto lo afirma George Walden, que fue su estrecho colaborador de cuando ella era primer ministro. Pero bueno, supongo que si ganábamos la guerra, Galtieri era el hombre de hierro y Margaret Thatcher era la vieja borracha, ¿no? Punto número 17. La mayoría de los veteranos de Malvinas están vivos y están dispuestos a volver a Malvinas al día de hoy. Es por eso que no les gusta que les digan excombatientes, sino que le digan veteranos. Hay entrevistas de todos ellos por YouTube y les recomiendo que las vean, especialmente la de Baruso y la de Owen Kripa con Fantino y la de Anaya con Nicolás Casanseu. Punto 18. En una ocasión afirman que la tripulación inglesa que estaba siendo atacada empezó a aplaudir a los argentinos que los estaban atacando debido a su valentía y a su bravura. Esto lo afirma el periodista inglés Gareth Parry, que estaba a bordo de la nave. Bueno, si no conocías la mayoría de las cosas que dije hasta acá, es porque lamentablemente has sido víctima, como muchos de nosotros lo hemos sido durante mucho tiempo, de la desmalvinización. ¿Qué es la desmalvinización? Bueno, es una forma de censura que intenta generar en el común de la gente un pensamiento derrotista, denigrar la causa de Malvinas y hacer foco siempre en lo negativo para ocultar lo positivo, siempre hablando del hambre, del frío, de los pibes de la guerra, para no dejar lugar para hablar de lo bueno, de lo que puede llegar a enorgullecernos y a unirnos como nación. Esta es la razón por la que está llena de mitos falsos y de datos desconocidos que vamos a ver a lo largo de este video. Punto número 20. Muchos creen que la desmalvinización empezó con Alfonsín y el juicio de la Junta, pero esto no es cierto. Empezó con los mismos militares. Con la caída de Galtieri, el nuevo líder de la Junta, Cristino Nicolaides, afirmó que Malvinas no existió y no hay que hablar de Malvinas, con la intención obvia de ocultar las miserias y las cobardías de los altos mandos del ejército. 21. Otro de los mitos más repetidos es que nosotros llevamos pibes sin entrenamiento a la guerra a luchar contra soldados experimentados adultos ingleses. Pero ¿qué pasa si te dijera que muchos soldados ingleses tenían 17 años? The gun crews, mostly 17 years old, soon had more battle experience than anyone else in the Navy. Incluso en Malvinas hay chicos de 17 años muertos, como es el caso de Jason Bart o de Jan Scrivens. Además se habla de chicos de 18 años de edad comparándolos con los chicos de 18 de la actualidad, que no tienen nada que ver. En esa época no habían tantas distracciones y la mayoría estaba involucrado en lo político y en lo social. No nos olvidemos que era la época de los guerrilleros, que ponían bombas, andaban armados y mataban gente, y muchos incluso eran menores de 18 años. Nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyan Carlos Alberto, 17. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Boscarelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí es. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, eso sabemos todo ya. Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no? ¿Qué piensan que podrían hacer ustedes allá? Y bueno, primero
tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de, o sea, de 19 para arriba. Y ahora tratamos de, o sea, en parte de reservistas administrativos y tratar de hacer lo que podamos. ¿Se lo dijiste a tus padres? Sí, me brindaron todo el apoyo. ¿Vos también? También. ¿Vos también? Y por si tienen alguna duda de si estaban preparados o no los soldados argentinos, les cito al general Anthony Wilson. No cabe duda que los hombres que se nos enfrentaron eran soldados tenaces y competentes, y muchos han muerto en sus puestos. Hemos perdido muchísimos hombres. The regular members of the Argentine Army and Marine Corps were also, I think, very good. Their artillery was skillfully handled. Their men manning the machine guns, like the one you mentioned, were extremely skillful and very determined and stayed there and jolly well had to be winkled out. Punto número 22. La Guerra de Malvinas fue un plan del Pentágono, una trampa para poder tener una base militar en el Atlántico Sur. Esto lo reveló el expresidente Arturo Frondizi, que un año antes de la guerra recibió la visita de un general estadounidense de su confianza, que le anticipó que el gobierno de Ronald Reagan iba a propiciar un desembarco argentino en Malvinas y luego iba a apoyar completamente a Inglaterra para que el control del archipiélago no estuviera más en discusión, algo que hubiese sido imposible sin una guerra. Punto número 23. Este es un dato bastante llamativo. Argentina hace la toma de las islas sin derramar sangre, no mata ni hiere a ningún civil ni soldado inglés. La idea era no derramar sangre que pudiera entorpecer las discusiones diplomáticas, que era el objetivo principal. Es por eso que la guerra no la comienza Argentina, sino Inglaterra, con el crimen de guerra del hundimiento del general Belgrano, a pesar de que se encontraba fuera del área de exclusión impuesta por los mismos ingleses. Yeah, so we used to see that, and then Maggie was, we know that the ship was heading back to port, but she's still from Helsinki, Belgrano, which was, that's really criminal, but she did it. And the Belgrano, I don't think she should have sunk that. It was out of the waters anyway. I think it was in Argentine waters. But she just carries on what she did at the time, declaring it was a necessity, but I don't think it was. Punto número 24. América tenía un tratado interamericano de asistencia recíproca, conocido como TIAR o el Tratado de Río, que era una unión americana ante cualquier invasión de un país extracontinental, y las Malvinas estaban incluidas dentro del territorio a defender. Y lo paradójico es que este tratado fue promovido por los mismos Estados Unidos. Esta fue una de las razones por las que creyó la Junta de que iban a ser imparciales. Pero vale aclarar que también fallaron al tratado todos los países de América que tampoco asistieron a Argentina, e incluso los que ayudaron al enemigo. 25. Los militares nunca quisieron ir a la guerra. Hicieron esta toma con el objetivo de hacer presión sobre Inglaterra para que se defina en las cuestiones diplomáticas, incentivado desde Washington. Pero cuando Galtieri se dio cuenta de que era una trampa y que Estados Unidos no iba a ser imparcial, le dice al titular de la cartera de defensa, Amadeo Frugoli, que hay que sacar inmediatamente a las tropas de las islas, a lo que le responde: no podemos, si hacemos eso el pueblo nos cuelga en Plaza de Mayo. Esto demuestra que no fueron los militares los que obligaron al pueblo a pelear, sino que fue el pueblo el que empujó a pelear a los militares una guerra que ellos no querían. Punto número 26. Parecía que se había terminado con la grieta. El pueblo unido de todas las ideologías apoyaba la gesta de Malvinas, tanto comunistas, peronistas, radicales y liberales. Es más, el pueblo hacía la gran diferencia entre la dictadura y Malvinas. Cuando Galtieri estaba en el balcón y habla de Malvinas, el pueblo salta de alegría. En cambio, cuando dice yo soy el representante de los argentinos, el pueblo lo silba. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla con los argentinos. Como presidente de la nación, va a estar dispuesto Punto número 27. La Junta nunca planificó la guerra. Siempre se pensó que iba a haber una salida diplomática y es por eso que recién empezaron a planificarla cuando la flota inglesa ya estaba en las islas. No se había pensado en la alternativa de una guerra y de la magnitud
que tuvimos que afrontar. Punto 28. El 70% del cargamento pesado, transporte y grupo de supervivencia quedó en el continente. 29. La mayoría de las donaciones que envió la gente no llegó a Malvinas. Esto pasó porque las chanchas, que eran los aviones que transportaban las cosas a las islas, estaban ocupados enviando cosas básicas como armamento y comida por no haberlas enviado antes del conflicto. 30. Los soldados argentinos pasaron hambre no por falta de comida. Cuando finaliza la guerra habían depósitos llenos de comida. El problema fue la logística, especialmente el encargado, Menéndez, por no haber planificado el abastecimiento y encima les prohibía a los soldados matar animales de los kelpers, porque estuvo más preocupado por los intereses de los kelpers que por alimentar a su propia tropa. Algo que él reconoce como un gran mérito. La parte del gobierno de las islas, en el cual realmente creo que protegimos a la población civil y la tratamos lo mejor posible en la condición que se vivía. 31. El maltrato de los suboficiales a los soldados. Esto, si bien existió, no fue una constante. Así como hubo maltratos, también existieron los soldados que estaban dispuestos a dar su vida por sus oficiales. Y lo mismo pasó del lado inglés. Hubieron prisioneros que los trataron de manera excelente y también hubo crímenes de guerra. Por eso no hay que generalizar. Punto número 32. En Malvinas no hubo crímenes de lesa humanidad. Esto lo dictaminó la Corte en 2015 luego de un arduo estudio con la intención de demostrar lo contrario. Punto número 33. Supuestamente mandaron a los conscriptos a morirse. Esto también es falso, ya que un estudio de Mario Castañeto demuestra que la mayoría de los muertos argentinos en Malvinas fueron soldados y oficiales, y superan por mucho las bajas de los conscriptos. Punto número 34. Veteranos argentinos piden indagar a soldados ingleses por crímenes de guerra. El más alevoso fue el de John Pettinger, que fusiló a 3 prisioneros argentinos que estaban desarmados e increíblemente uno sobrevivió para contarlo, el soldado José Carrizo. Inclusive esta historia está verificada por relatos de excombatientes en varios de sus libros. Punto número 35. Estados Unidos hizo 70 películas de la guerra de Vietnam donde perdieron y ellos siempre son los buenos, los ganadores, los héroes y no muestran sus bajezas. En cambio en Argentina solo hubo 3 películas sobre Malvinas y las 3 son desmalvinizadoras, a tal punto de que incluso hay películas inglesas que representan mejor la bravura de los soldados argentinos. 36. Iluminados por el fuego es la película más conocida sobre Malvinas. Fue escrita por Edgardo Esteban, que fue un soldado que no combatió, que tenía miedo de hacer las guardias y en una de esas guardias que se negó a hacer murió el soldado Vallejos. Otro de los guionistas fue Miguel Bonazo, que es un ex montonero. Esto explica el resultado de la película en donde no vemos héroes y todos los militares parece que eran sádicos. 37. El héroe de Malvinas más reconocido es Poltronieri, el supuesto Rambo argentino que peleó solo contra 600 ingleses impidiendo el avance y salvando a sus 150 compañeros mientras se replegaban. Pero este mito es falso. Salieron muchos de sus ex compañeros a desmentirlo y demostraron varias incoherencias en su relato. 38. No hubo mujeres en Malvinas. Muchos creen que hubieron enfermeras en las islas por unas fotos que se hicieron muy populares, pero estas enfermeras se encontraban en Comodoro Rivadavia, o sea, en el continente. Solo hubo un grupo de instrumentadoras que llegaron hasta las islas en el buque Hospital Irízar, pero no desembarcaron. No tengo dudas de que las enfermeras e instrumentadoras estaban dispuestas a ir a Malvinas, eran absolutamente necesarias, porque al no haber instrumentadores hombres, dificultaba la atención de los heridos que necesitaban cirugía. Pero efectivamente, ninguna estuvo en las islas, y no fue por decisión de ellas, sino fue por decisión de los militares. 39. Países que ayudaron a Argentina. El más conocido y bien merecido lo tiene, fue Perú. Pero hubo otros países menos conocidos de América que ayudaron a la Argentina, como Venezuela, Cuba, Nicaragua y República Dominicana, que aportaron pertrechos bélicos o los ofrecieron sin haberlos podido entregar o los enviaron y la Junta los abandonó. Y tampoco se conocen muchos de los países extracontinentales que ayudaron a la Argentina, como Italia, según lo afirma el primer ministro durante el conflicto, porque el primer caído de Malvinas era descendiente de italianos de apellido Giacchino.
Israel y Libia fueron los únicos países en brindarle armamento a la Argentina durante la guerra, a pesar de que Israel pertenecía a la OTAN. 40 y último punto. Los países que traicionaron a la Argentina. El más conocido popularmente fue Chile, pero hubo otros que no son siquiera reconocidos como traidores, como es el caso de Uruguay y de Colombia. Colombia siempre estuvo del lado británico por la supuesta relación especial histórica con ellos. En Uruguay estaba el hospital de campaña inglés, en donde asistían a los heridos durante la guerra. También las radios uruguayas fueron las propagadoras de la propaganda inglesa, en donde nacieron frases que se repiten hasta el día de hoy, como la loca aventura o la isla remota. Fue muy importante esta propaganda porque las radios uruguayas eran las únicas que llegaban hasta la isla. Las argentinas no llegaban. Chile sin dudas ayudó a Inglaterra, pero la mayoría de los argentinos desconocemos las razones. Argentina casi había entrado en guerra con Chile durante los 4 años previos por el canal de Beagle. Incluso en el momento de la guerra, las tensiones eran tan altas que los militares argentinos sospechaban más de una invasión chilena que de la invasión inglesa. Y es por eso que dejaron a los soldados más preparados en la frontera con Chile y no en Malvinas. O sea que los chilenos tenían sus razones para estar en nuestra contra, pero los uruguayos no, y sin embargo a unos los acusamos de traidores y a los otros no. Eso es una postura muy hipócrita de nuestra parte. Ahora, una aclaración importante es que por más razones que se tengan, jamás se debe aprobar el apoyo a una nación extranjera en contra de cualquiera de nuestros países hermanos. Y tampoco hay que acusar a todo un país por las decisiones de sus líderes, porque hubo centenares de uruguayos, chilenos y bolivianos que se ofrecieron como voluntarios para pelear por Argentina. Bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado. Quise compartir con ustedes las cosas más impactantes que encontré cuando hice mi investigación sobre Malvinas, así que quiero que me pongan en los comentarios cuál les pareció más impactante a ustedes y les agradezco mucho que compartan. Así que sin más, nos vemos en la próxima.